Buenas noches, amigos. Buenas noches a quienes están en casita, en línea. Pues buenas noches a todos. Hoy tenemos nuestra noche de sangre. Habíamos suspendido durante de vez en cuando. Pero bueno, estamos de vuelta en nuestra comunidad y hemos tenido algunas visitas especiales, más de las usuales. En general tenemos algunas visitas, algunos invitados, pero les contamos que hace una semana, un poquito más, tuvimos una convención donde vinieron muchas personas sobre todo de Estados Unidos, de Canadá y además de Inglaterra. Y pues tuvimos una semana juntos en esta convención de esta orden americana. Y entonces pues aprovechamos para invitar a y pues hoy tenemos a Prasadacitta. Y pues hoy más que una charla es como un taller. Taller de imaginación. Y le preguntamos a Prasadacitta qué le gustaría hacer en esa entrevista. Y me dijo, bueno, voy a pensar, ahí te aviso, te mando un WhatsApp, ya vamos a hacer. Y lo que se le ocurrió fue que hiciéramos algo en torno a la respiración, a la meditación, la respiración, pero utilizando la imaginación. ¿Cómo podemos involucrar la imaginación con la respiración? Ahora, antes de empezar y de presentar a Prasadacitta, quisiera saber quién es la primera vez que viene a San Cristo. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Stefania. ¿Vienes con alguien? Ah, muy bien. Okay. ¿Alguien? ¿Aquí? Pues bienvenidos a los chicos, bienvenidos a todos. Entonces, pues les quiero presentar brevemente a Prasadacitta. Él es de Estados Unidos, viene de San Francisco y es el director del Centro Budista de San Francisco. Lo conocí yo a él hace 4 años en la convención pasada que tuvimos hace 4 años. Y algo que me estaba contando hoy es que hizo un pacto con otro miembro de nuestra orden que es mexicano, porque él no hablaba español y nuestro otro amigo no hablaba inglés, pero se comunicaban a través de Google Traductor. Y dijeron, bueno, dentro de 4 años, o en la próxima convención, nos contaremos inglés y español. Y ahora a veces están, ¿no es cierto? Sí. Sí. Puedes darme español, está bien. Pero vamos a ver. Sí. Pero mexicano es diferente que español. Pero habla bueno, español. No hablo español. Sí, soy de California. Sí, exacto. Pero será que no tiene el acento español. No, pero digo, ser mexicano es diferente de todos los españoles. Es cierto, pero hoy me dijo, Los maestros son Mexicanos, ya. ¿sabes? Y hoy me dijiste, A mí me costó, que algo estaba muy chido. No recuerdo qué cosa fue. Sí, tiene buena, ¿cómo se llama? Slang. Entonces, bueno, sí, Prasadacitta es el director del Centro Budista de San Francisco. Y hoy estamos platicando y llegamos a hotel, caminando y contando sobre cómo nosotros nos enfrentamos con intentar, cómo llegamos a nuestro Centro Budista. Y hoy me acordé, porque su primer contacto con el budismo fue en la India. Sí, más o menos. Más o menos.
estando en un país que es armónico, estufas. Y ahí él descubrió, como le llamó mucho la atención, la figura del Buda. Tal vez como muchos de nosotros en algún momento hemos visto una figura del Buda y nos llama la atención. Así. Algo así. ¿No? Y entonces, caminando. Y entonces, años después, fue como ese primer contacto. Pero después también, como llegando casi a sus 30, preguntándose qué va a hacer con mi vida, si voy a seguir trabajando, en una crisis de alguna forma. Vio una de esas figuras que había comprado en un lugar, y empezó a buscar sobre el mismo en internet. Y en ese momento, algo que me agrada mucho, que me dijo el Prasadacitta, es que durante unas horas de estar ahí leyendo de qué trataba el mismo, se dio cuenta que era un Cristo. En ese momento. Y Prasadacitta está casado. Vive con otro amigo de Estado que se llama Prasadacitta. Y me cuenta que en esa misma noche, hablando con su esposa, ella también se dio cuenta que era Cristo. Entonces, bueno, Prasadacitta les quiero contar que es una de las personas como más relajadas que he conocido. Me gustaría, no sé si es cierto, pero me gustaría vivir así, de una forma muy sencilla, estar en frente del bosque, a acampar, escalar, naturaleza. Es también director de un centro de retiros en Estados Unidos que se llama Prasadacitta, y es súper bonito. Y yo estuve siguiendo durante la pandemia todas las fotos que Prasadacitta subía a Facebook de cómo iba construyendo el recinto de ese centro precioso. Ahí luego les compartimos completamente de manera súper. Entonces, pues, Prasadacitta Entonces, estaba meditando primero, how we meditate first. para que meditaran. Sí. And, so before we do, is everybody here familiar with the mindfulness breathing, counting the breath? Pues aquí están familiarizados con la técnica de extensión plena de la respiración, contando con los números. Vamos a contar. Algunos sí, algunos no. ¿Quién es la primera vez que viene? ¿O puede decir es la primera vez que viene? Or no, already you will. So, also, can you repeat? ¿Todos lo pueden ver? O mejor nos paramos, nos sentamos. Sí. Bueno, si no estás acostumbrados con esta técnica de meditación, ahorita la vas a hacer. I want to talk about awareness of the breath as a practice. Quiero hablar de la conciencia de la respiración como una práctica. Which can have many benefits, Que puede tener muchos beneficios, and one in particular I want to focus on. y uno en particular en el que me quiero enfocar. It's discovering our imagination. Y es el descubrir nuestra imaginación. So, I'll talk more about that later, but we're going to meditate first, and I just want to suggest that your imagination is like another sense, like your eyes and your ears and your nose. Y bueno, eso lo vamos a hacer en un ratito, pero quiero que su imaginación la imagine como un sentido más, así como su oído, su olfato, su gusto, sus ojos. And it's something that helps us experience the world as we travel through it, as we work, as we play, etc. Que es algo que nos ayuda a vivir en el mundo y a estar en el mundo, así como a jugar, interactuar, etc.
And it's something we're so much in all the time that sometimes we don't appreciate or really even notice that it's there guiding our experience. Sí, es algo muy importante, pero que dejamos desapercibida y que no vemos que es algo que de hecho está guiando nuestra experiencia. So one of the things with mindfulness and breathing we can do Y una de las cosas que podemos hacer con la atención plena en la respiración is become aware of our imagination. es ser conscientes de nuestra imaginación. By being aware of something so basic as the breath, Al estar conscientes de algo tan básico como la respiración, we can notice how the imagination grabs our attention. podemos ver cómo nuestra imaginación agarra nuestra atención. And it's not that we want to not imagine things. The moment when the imagination grabs our attention, it's actually the opportunity. No es que no queramos como imaginar cosas, es que el momento en el que la imaginación agarra nuestra atención es más bien como una oportunidad. Yes, we will be swept away by the imagination from time to time. Sí, nos va a llevar la imaginación de vez en cuando And we get the opportunity to see it in action. y tenemos la oportunidad como de verla en acción. So you will be mindfulness of breathing now. So everybody make yourselves comfortable. Feel your seat. Vamos a hacer la atención plena en la respiración. Shall we set it down? That's right. Y vamos a primero a saludar al vecino con las tres cosas. You call and response. Y llamarle. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Namo Sanghaya. Om. Om. Ah. Hum. Om. Okay, the part I missed there. Bien. Una parte así. Vamos a ponernos cómodos. Y sobre todo si es la primera vez que vienes, si estás ahí en silla, también tenemos acá otros lugares, pero si quieres estar ahí, lo único que les recomendamos es que los pies estén bien plantados sobre el suelo, ¿vale? Que no estén hacia atrás o hacia enfrente, abrir un poquito sus piernas, ¿vale? Los pies a la altura de la cadera. Y si estás en silla, recuerda sentarte bien atrás de tu silla, ponerte tu cojincito que está ahí, entre tu espalda y el espalda, para que te ayude mejor. ¿Quieres un cojincito? ¿Así está bien? Sorry, it's on. Well, sorry. Um, 20 minutes, 25. So I'd like to suggest before we meditate that we just recognize that we're about to meditate. Entonces, quiero sugerir que antes de meditar, simplemente reconozcamos que estamos a punto de meditar. It's that like. ¿Cómo se siente eso? And so to prepare for meditation, we just recognize our posture. Entonces, para prepararnos para la meditación, simplemente reconocemos nuestra postura. We just have a sense of how the day has brought us here. If we have any sense of emotion from the day, Podemos sentir como
cómo nos ha traído el día aquí, si hay alguna emoción que nuestro día esté creando en este momento. We're still not meditating. Take a few deep breaths. No estamos meditando, simplemente toma algunas respiraciones profundas. Let your heart have a sense of your deepest wish, your purpose in life. Que tu corazón sienta un deseo profundo, un propósito, el propósito de tu vida. It's an opportunity to become energized and have a sense of conviction in what you're doing. Puede ser una oportunidad para energizarte y tener como una convicción de lo que estás haciendo And create resolve. y crear compromiso. Mindfulness of breathing. Atención plena a la respiración. Just notice when the breath is coming in and when it's going out. Simplemente nota cuando la respiración entra y sale. Notice the sensations of in and out breath in the belly and the lower back. Las sensaciones de la respiración en el abdomen bajo, en la espalda baja. Around the heart, the chest. El corazón, en el pecho. Notice any sensations in your body that your attention is drawn towards. Sienta cualquier sensación en el cuerpo que está llamando tu atención. Again, just recognizing the breath as it comes in and it goes out. Reconoce la respiración mientras entra el aire y sale del cuerpo.
Just making enough effort to know when the breath is coming in, going out. Solo poner un esfuerzo suficiente para notar cuando la respiración, el aire entra y sale. Everything else we experience is just fine. Todo lo demás que experimentemos está bien. And we can notice when we breathe a little deeper or a little shallower. Y podemos notar cuando respiremos un poco más profundo o más superficial. And we can invite ourselves Podemos invitarnos to take comfort in just knowing the breath is coming in and out. en sentirnos cómodos, simplemente en saber que la respiración entra y sale.
From this sense of stillness and comfort, Y desde este sentido de calma y de confort, to whatever degree it happens, cualquier medida que suceda, begin to just recognize the mind, comienza simplemente a reconocer la mente, where the attention is going, a dónde está yendo la atención, the kinds of thoughts that are happening, la clase de pensamientos que están sucediendo. and as we breathe in and out, we want to gladden the mind. Mientras respiramos, inhalamos y exhalamos, queremos alegrar a la mente. Appreciating the opportunity to feel, Apreciando la oportunidad de sentir, being grateful we have a mind that can think and imagine, ser agradecidos de que tenemos una mente que puede pensar e imaginar, and know the breath coming in and out. y que puede conocer, atender a la respiración, la inhalación y la exhalación. Gently steadying the mind in appreciation. De forma gentil, empezando a calmar la mente en apreciación. Remember to breathe deeply if you feel like it. Recuerda que puedes respirar profundamente si lo necesitas.
Or allow the breath to be soft and shallow if that feels good. O permitir a la respiración ser suave y superficial si eso se siente bien. Always gently noting whatever takes us away from knowing the breath. Siempre gentilmente notando lo que nos distrae de la respiración. Not trying to push anything away. Sin tratar de rechazar nada. And also not allowing it to completely sweep us off our awareness. Tampoco dejando que nos lleve completamente de nuestra atención. If your eyes are closed, I'll ask you to open them. Si tus ojos están cerrados, te voy a pedir que los abras, Allowing your gaze to be soft and open. permitiendo que tu mirada sea suave y abierta. Staying with the breath and also noticing your peripheral vision. Manteniéndote con la respiración y a la vez notando lo que pasa en tu visión periférica.
Maybe you can see your own body down here. Tal vez puedes ver tu propio cuerpo aquí abajo. And also feel the breathing body in and out. Y también siente el cuerpo de la respiración entrando y saliendo. And you may notice how attention goes between your vision and your body and your thoughts, etc. Puedes notar cómo tu atención va de tu cuerpo, la respiración, lo que sucede en tu vista, pensamientos, etc. Always finding comfort in the breath. Y siempre encontrando confort en la respiración. And so we're going to release any effort we're making. Y vamos a soltar cualquier esfuerzo que estemos haciendo. Move any part of your body that feels it needs to shift or move. Moviendo cualquier parte de tu cuerpo que necesite moverse, cambiar de postura. And we're just sitting for a few more minutes. Y simplemente vamos a mantenernos sentados por algunos minutos. Again, relaxing effort. Otra vez, con un esfuerzo relajado. Soltando esfuerzo.
This is the part where we take a break and Ujú. Entonces vamos a tomar un break. Sí, vamos a tomar un descanso para tomar un poco de té, estirar las piernas, relajarnos. Y ahorita regresamos para nuestra charla.
Yo justo dije este cuento a Germán. Si alguien quiere también por acá hay un lugar, aquí hay otro, si quieren estar más enfrente. Y creo que acá hay otra silla. ¿Todo aquí? Creo que sí, o casi todos. Um, Voy a decir un poco en español. Súper. Ah, ah. Entonces, si algo es extraño o Mari me dijo, Sí. me dice. Sí. Ah, una forma de practice es usar respira. Sí. Para explorar todo su experiencia. Sí. Con el cuerpo y sentimientos. Sensaciones. Sensaciones y sentimientos. También. Sí. La mente y realidad. Sí. Una práctica llama Anapanasati. Respira en toda la práctica. ¿Sí? Para muchas contemplaciones. ¿Contemplaciones? Sí. ¿Y por qué? Y ahora quería preguntarnos, Ujú. ask everyone, Preguntarles. preguntarles, Ujú. ¿por qué? Y ahora, why do you think? ¿Por qué creen que hay tantas contemplaciones de la respiración? Sí, why the breath? Ah, ok. ¿Por qué utilizar la respiración en la meditación? Para explorar el cuerpo, las sensaciones, sentimientos, la mente, la realidad. ¿Por qué la respiración? Tal vez porque es algo propio, natural, que lo hacemos la mayor parte del tiempo sin darnos cuenta. Y en este caso lo seguimos haciendo, pero dándonos cuenta, poniendo la atención, tal vez. Maybe because it's something so natural, and that, a lot of the times we just don't notice. Okay. That's what I thought. Sí, eso es lo que yo pensé. Sí. Sería como un metrónomo, es decir,
es el mecanismo que nunca falla, que siempre lleva un tiempo. Y cada vez que nos salimos de la concentración podemos regresar al metrónomo que nos lleva. So he's using the metaphor of the metronome. Yeah. So every time we like step back from that, we can always come back to the Uh-huh. to the beat. The beat. Ritmo. 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 Gracias. Vivir y morir. Vivir con Life and death. Yeah. It's the most basic things of our existence. We breathe. We don't breathe with. Sí. Gracias. Or maybe because it's connected with the heart and the beat of the heart Mhm. make the rhythm of the breath. Y tal vez porque está conectado con la respiración, ¿no? Y el latido del corazón se acompasa con la respiración. Mhm. No puedo traducir eso. ¿Qué más? ¿Qué más? What else? Quizá porque es el puente entre la mente y el cuerpo y es lo que permite conectar. Ah, sí. Thank you. Entonces, Gracias. que es un proceso vital. Ujú. La respiración es un proceso vital y eso hace que nuestro cerebro funcione. Y si nosotros nos tenemos conectada la respiración con el cerebro y bueno, con todos los órganos, pues no podemos entrar a este proceso. Did she say connects us with other life? Or Because it's the the vida? vital process that Sí. connects, that makes us, makes the brain work and connect all the bodily functions. Yeah. Good. I think that is because it's the first things we do when we came to this world. Creo que es porque lo que es la primera cosa que hacemos cuando venimos a este mundo. Sí, y llorar. Y llorar. Gracias. I've heard a lot of good things. Sí. He escuchado muy buenas cosas. The instructions from the Buddha Las instrucciones del Buda include the refrain, incluyen el refrán: one trains oneself. uno se entrena a sí mismo. Breathing in, I know, I breathe in. Inhalando, sé que estoy inhalando. Breathing out, I know, I breathe out. Exhalando, sé que estoy exhalando. And then goes through a bunch of different instructions with the breath in and out. Y después sigue por un montón de otras instrucciones, inhalando y exhalando. And there's a few of these instructions. There are 16 in the particular sutta I refer to. Y hay 16 instrucciones en el sutta al que yo me estoy refiriendo. Entonces, And there are a few I want to focus on. Y hay algunas en las que me quiero enfocar. One could study the whole sutta, but this is just one evening. Uno podría estudiar todo el sutta, pero esta solo es pues una noche. And one of the first instructions included in the body portion Y una de las primeras instrucciones incluidas en la parte de este sutta referente al cuerpo is called breathing in, I calm the bodily formations. dice: inhalando, calmo las formaciones del cuerpo. And exhale, calming the formations in the body. Y exhalando, calmando las formaciones del cuerpo. But what are bodily formations? Entonces, ¿qué son las formaciones del cuerpo? I have an idea about this. It might not be right. Tengo una idea de lo que es esto, pero tal vez no sea correcta. I find it helpful. Pero me ayuda. But we have a bodily sense.
Entonces tenemos como un sentido corpóreo, corporal. I know where my hand is. Sé en dónde está mi mano. This is a bodily formation. Esta es una formación corporal. My imagination does this. Mi imaginación hace esto. And then I can close my eyes Y luego puedo cerrar mis ojos and touch my nose. y tocar mi nariz. My imagination does this. Mi imaginación hace esto. Puts together my sensation of where things are, where I am, where my parts are. Sí, pone junto todas mis nociones de dónde está mi cuerpo, dónde están las distintas partes de mi cuerpo. And often our experience of our body is one that can be distracting and difficult. Y a veces como nuestra experiencia corporal puede ser una que puede ser que nos distraiga o difícil. So we want to be aware of the body Entonces queremos estar conscientes del cuerpo and calm our relationship to it, y calmar nuestra relación con nuestro cuerpo. not pushing away the experience No rechazando la experiencia and not trying to move our attention into the part that's more comfortable. y sin tratar como de llevar nuestra atención a la parte del cuerpo que sea más cómoda. Or for some people, where it's less comfortable. O para algunas personas donde es mucho menos cómoda. We want to even out our attention to include everything. Queremos como igualar nuestra atención para incluir todo, Calm the bodily fabrication calmando las fabricaciones corporales, without ignoring. sin ignorar. See? That's the first instruction. That's Esa one of many es la primera instrucción, una de muchas that I want to focus on. en las que me quiero enfocar. And I hope you see the connection here between coming into awareness of how our imagination helps us experience the body and the world. Y ojalá, espero que vean la conexión de cómo nuestra imaginación nos ayuda a conectar con nuestro cuerpo y con el mundo. It's something that can calm and also something we can discover. Es algo que nos puede ayudar a calmar y también algo que nos puede ayudar a descubrir. In Buddhism, we have a concept of samatha and vipassana. En el budismo tenemos dos conceptos que son shamatha y vipassana. Shamatha is calming, relaxing, bringing continuity to experience. Entonces, samatha o shamatha significa calmar, tranquilizar y tener como una continuidad de nuestra experiencia. Vipassana is understanding, recognizing, seeing how things are. Y vipassana quiere decir como percatarse, reconocer cómo son las cosas. We're looking to do both. Y queremos ambas. Yeah. The next instruction that I want to focus on La siguiente instrucción en la que me quiero enfocar is the section that deals with feelings. es la sección que trata sobre las sensaciones o sentimientos. See, we're noticing the directions are sensitive to, so let's start over. Ujú. The directions are sensitive to mental activity as a conditioner. Las instrucciones son sensibles a las condiciones. Once again, Sensitive to, to mental activity. ajá, sensible a la actividad de la mente And seeing how that conditions experience. y ver cómo eso condiciona la experiencia. So we notice how mental activity changes our how we feel. Entonces notamos cómo nuestras actividades mentales o nuestra actividad mental cambia la forma en la que nos sentimos. This is one of the instructions. Esta es una de las instrucciones. Within these instructions, the Buddha is teaching monks who have been meditating for months. Y en estas instrucciones, el Buda está enseñando a monjes que han estado practicando por meses. Some of you may have been doing that. I'm not sure, Y algunos de ustedes tal vez lo han estado haciendo, no estoy seguro, but maybe not. pero tal vez no. And so the instructions include the recognition of deep, kind of blissful, relaxed calm. Y las instrucciones incluyen como una sensación de notar
como una dicha profunda y relajada. See. So we need to use these instructions if that's not what's happening for us, in maybe a different way. Y pues necesitamos utilizar estas instrucciones, aunque esto no está pasando con nosotros, o tal vez en una forma diferente. The instructions here, sensitive to mental activity, he's suggesting that any mental activity is actually disturbing this beautiful, peaceful calm. Entonces, esta instrucción de estar sensible a las actividades mentales está sugiriendo que todas las actividades mentales lo que hacen es como perturbar un sentido que ya está ahí de dicha y profunda calma. And for us, we can actually notice that maybe some kind of mental activity is actually just making our relatively normal experience a little more uncomfortable. Y tal vez lo que nosotros podemos notar es que tal vez alguna actividad mental que haya por aquí está haciendo nuestra actividad, nuestra sensación como normal de la experiencia, algo un poco menos cómodo, algo más incómoda. It's still a valuable instruction. Es aún una instrucción válida. Sí. You mean if there's no blissful... Yeah. Incluso si no tienes como esa dicha profunda, es una instrucción válida. If you're not one of these people who have been meditating for 3 months and you're all blissful. Si no eres una de estas personas que ha estado meditando por 3 meses y no estás como en dicha profunda. Yeah. Then there's 2 more instructions that I want to focus on. Y hay otras 2 instrucciones en las que me quiero enfocar. And this is the part of the meditation that focuses on the mind. Y esta es la parte de la meditación que se enfoca en la mente. And one of the instructions is simply Y una de las instrucciones es simplemente sensitive to the mind, I breathe in. Sensible a la mente, inhalo. Sensitive to the mind, I breathe out. Sensible a la mente, exhalo. And I think this is a valuable instruction for all of us almost all the time. Y creo que esta es una instrucción válida para todos nosotros casi todo el tiempo. Because a sensation in the body can be a base. Porque una sensación en el cuerpo puede ser una base where we can, from which desde la cual we can recognize more of what's happening in our imagination. Podemos reconocer lo que está sucediendo en nuestra imaginación. And the instructions first are not to do anything special with this. We do need to recognize first before we try and do anything. Entonces sí, la instrucción primero es reconocer lo que está sucediendo antes de hacer cualquier cosa. Yeah. Sometimes this can take quite a while. Y a veces puede tomar bastante tiempo. Yeah. And perhaps quite quickly. Y a veces muy rápidamente. Sensitive to the mind, I breathe in. Sensible a la mente, inhalo. Sensitive to mind, I breathe out. Sensible a la mente, exhalo. Etc. for however long it takes. Etcétera, por el tiempo que tome. Once you become aware of the mind, una vez que ya estás consciente de la mente. And what I mean here is, what are you imagining? Y aquí me refiero a qué estás imaginando. In the world? En el mundo. About yourself? Sobre ti mismo. Are you being kind to yourself? ¿Estás siendo amable contigo mismo? Is your imagination kind? ¿Es tu imaginación amable? Is it confused? ¿Es confundida? Is it aggravated? ¿Está agraviada? Yeah. So that's that instruction. Entonces, ahí está esa instrucción. The next instruction I want to focus on is y la siguiente instrucción en la que me quiero enfocar es gladdening the mind, I breathe in. Gladdening the mind, I breathe out. Agradando a la mente, inhalo. Agradando a la mente, exhalo. And I'm going to take a lot of liberty in interpreting this. Y me voy a tomar como mucha libertad en interpretar esto. Mostly just from my experience of practice. Y mucho que viene de mi experiencia de la práctica. I see gladness as being a very broad spectrum. Y yo veo como el agrado como un espectro muy amplio. We can all do it all the time. Todos lo podemos hacer todo el tiempo. Because we're somewhere on a spectrum of gladness. Porque estamos en algún punto del espectro de el agrado. Even in a state of dire
aggravation or upsetness. Sí, incluso en un estado como de agravio o de malestar. Yeah. Because in those moments, we know that it's hard to pay attention. Sí, porque en esos momentos vemos que es difícil prestar atención, And if we've gotten to the degree of being able to recognize the mind and know what's happening, pero si llegamos al grado de simplemente reconocer la mente y ver lo que está pasando, it's worthy of being glad. vale la pena estar como contento con eso. And I would say, in a way, you probably are a little more glad just for having done it. E incluso podría decir que estás un poquito más contento simplemente al haber hecho eso. And after that, the sky's the limit. Y después de eso, el cielo es el límite. So we gladden the mind from where we are. Entonces agradamos la mente desde el punto en el que estamos. We don't skip over anything. No nos saltamos nada. Poco, poco, poco. Little by little. Little by little. And gladdening the mind, there are a lot of ways that I gladden my mind. Y tengo yo muchas formas de agradar mi mente. Often I remember that life has a lot of difficulties. A menudo recuerdo que la vida tiene muchas dificultades. And I just appreciate that I can know them as such. Y simplemente aprecio de que puedo conocerlas o percatarme de ellas como tal. Because between the difficulties are less difficult things. Porque entre las dificultades hay dificultades menores. And between the less difficult things Y entre las dificultades menores are some happinesses hay algunas felicidades that I forget. que a veces olvido. So we can gladden the mind. Entonces sí podemos deleitar la mente. Everything's changing all the time. Todo está cambiando todo el tiempo. And then the last category Luego la última categoría is reality. es la realidad. And I don't have any of the instructions that I'm going to talk about tonight Y no tengo ninguna de las instrucciones de las que voy a hablar hoy, because all the rest are reality. porque el resto de las que hemos hablado son realidad también. Yeah. But the rest that we talked about, the breath, Pero el resto de las que hablamos, la respiración, the sensations, las the sensaciones, feelings, los sentimientos, the movements of the mind, los movimientos de la mente, yeah, they're all changing. todos están cambiando. Yeah. They all don't have any essence to them. Ninguna tiene como una esencia en ellas. That's because everything is affecting everything in our experience. Y eso es porque todo está afectando todo en nuestra experiencia. Yeah. So, reality. Entonces ahí está, la realidad. Yeah. And I want to now talk about a little bit about imagination. Y ahora quiero hablar un poquito de la imaginación. It's a huge topic, Es un tema enorme and there's a very simple aspect of imagination that I brought up already. y hay un aspecto simple de la imaginación que ya traje, But we're also imagining ourselves all the time, talking to ourselves, pero también nos imaginamos a nosotros mismos or, todo el tiempo, por ejemplo, hablando con nosotros mismos, or we're imagining somebody else talking to us. o imaginamos a alguien más hablándonos a nosotros, Or we're just thinking of ourselves as content. o simplemente podemos imaginarnos a nosotros mismos como contentos. Yes, the imagination does that as well. Entonces sí, la imaginación también hace eso. It does an immense amount of interpretation of experience. Hace una inmensa cantidad de interpretación de la experiencia. And it's very worth waking up to as much as we possibly can. Y vale mucho la pena despertar a eso tanto como sea posible. There's a lot of things that we experience that we sometimes don't pay attention to. Y hay muchas cosas que experimentamos a menudo que no prestamos atención. Like what it feels like in the body when we get either closer to somebody or farther away. Por ejemplo, cómo se siente en el cuerpo cuando nos acercamos a alguien o cuando nos alejamos de esa persona. Right? Or if we're nervous in front of a group of people we've never met. O si estamos nerviosos por estar enfrente de un montón de personas que no conocemos. So the imagination has a lot of potential Entonces la imaginación tiene mucho potencial if we're aware of it. si estamos conscientes de ella. The imagination can serve well-being. La imaginación puede servir al bienestar del ser humano.
I'm not going to go a lot into how it can serve the well-being. I just want to suggest that as something that's important to consider. No voy a ahondar mucho en cómo puede servir al bienestar, pero creo que es algo importante de considerar. Yeah. But imagination can also serve greed, hatred, and delusion. Pero la imaginación también puede servir al odio, la avidez y la ignorancia. Yeah. It can serve our feelings of wanting to make ourselves happy at the expense of others. Por ejemplo, puede servir a nuestro deseo de hacernos feliz a nosotros mismos a expensas de alguien más. It can serve feelings of depression. Puede servir a sentimientos de depresión. Feelings of lack. Sentimientos de carencia. Self-consciousness. De ser demasiado autoconscientes. Many things we all know. Muchas cosas, todos lo sabemos. And so I would like to suggest that meditation has a lot of potential. Entonces, quiero sugerir que la meditación tiene mucho potencial. And one of them that's very important. Y uno de ellos es muy importante. For me, and I expect for you. Para mí y espero también para ustedes. Is to come into intimate contact with and knowledge of your own imagination. Es entrar en un contacto íntimo con tu propia imaginación. So when we meditate, it's not just about calming and having no thoughts. Entonces, cuando meditamos, no se trata simplemente de calmarnos y no tener pensamientos. That can happen and it's nice. Eso puede pasar y está padre. But we also want to learn about what's going on here and how the world is coming together in this mind. Pero también queremos saber qué está pasando aquí y qué es lo que está surgiendo aquí en esta mente. Yeah, so we sit. Entonces nos sentamos. With gathering our intentions for well-being for ourselves and others. Recogiendo nuestras intenciones para nuestro propio bienestar y para el de los demás. And wait like somebody in the jungle wanting to watch wild creatures. Y simplemente esperar como alguien en la jungla, como cuidándose de criaturas salvajes. To experience them as they come in and grab a drink of water and walk away. Sí, simplemente experimentar, tal vez viene y toma un poco de agua y se va. Yeah. This is a metaphor one of my favorite Dharma teachers, Ajahn Chah, uses. Y esta es una de las metáforas de uno de mis maestros favoritos, que es Ajahn Chah, que lo que dice... He's passed away, so he doesn't use it anymore. Sí, ya murió, así que ya no la usa más. But he talks about a calm pool in the jungle and just sitting next to it. Pero habla como de un lago en calma y en la jungla y simplemente como uno sentado al lado de él. All kinds of beautiful and fierce and delicate and large animals of all kinds come to drink. Y toda clase de animales vienen a beber ahí, grandes, gentiles, pequeños, feroces, de todas clases. So meditation is like the pool you created. Entonces, la meditación es como este estanque que has creado. And we watch the mind come and go. Y simplemente vemos la mente como viniendo y yendo. I think that's all I have for this evening to say, but I would really like to hear from all of you. Sí, creo que esto es todo lo que puedo decir ahorita esta noche, pero me gustaría más bien escucharlos a ustedes. Or some of you. O algunos de ustedes. About your imaginations and maybe how they help you. Sobre su imaginación y cómo les ayuda. And if you like, how they don't help you. Y también, si quieren, cómo no les ayuda su imaginación. Podemos conversar. Tú dijiste que tenías muchas preguntas de imaginación, ¿verdad? Ahora, si me permiten, pueden hacerlas en español para que yo no esté cambiando entre español e inglés. Hubo muchas cosas que me trajeron al centro budista. Entre ellas, creo que he hablado de todas menos de esta, que particularmente creí que tenía una mente ruidosa. Bueno, lo hablamos, lo dices constantemente, el ruido de la mente, pero creo que en los últimos meses he descubierto que hay una diferencia entre una mente ruidosa y una imaginación ruidosa creativa. Y estoy en ese descubrimiento como que bueno, no sé si logren ver la diferencia, porque
mi imaginación siempre es mucho, me voy, me pierdo y como dicen, para el agrado propio, ¿no? Pero a veces siento que me voy de más. Entonces me ha costado, he estado en ese descubrimiento de que existe una diferencia entre cuando mi mente está muy ruidosa por cosas cotidianas a cuando mi imaginación está muy ruidosa. Y ya, quería saber si creía que existe una diferencia entre esos dos, porque para mí creo que, para mí en mi experiencia es bastante clara. Y jamás, o sea, a pesar de que llevo un año aquí, jamás lo había visto esta parte de la imaginación como un recurso que me pudo, o que me puede ayudar a el contento y agrado en general y que también es parte de la realidad. Estoy leyendo un libro que me ayudó también en esto, justo en esta semana, que dice la autora, siento que estoy viviendo dos vidas, la que vivo en realidad con todos y la que vive mi mente. Entonces así me pasó un poco. No sé cómo traducir todo eso. Sí, está difícil traducir todo eso. Do you need translation? Your imagination is loud sometimes. Yes. Sí. And helpful sometimes. Yes. And clear. Yes. Yeah, and she's asking if there's a difference between a noisy mind and a loud imagination. Yeah, because she has noticed that difference recently during this year she's been here. Like sometimes the mind is quite noisy, but sometimes it's just like a loud imagination, more creative. So there's kind of a difference there. I agree, and I think these differences are what we're looking for. Sí, exacto, ¿no? Estoy de acuerdo. Y estas diferencias son lo que estamos buscando. Gracias. Respuesta simple. Yo tengo una. Sí, Said. Regularmente también yo me pierdo así, a veces ensoñándome, ¿no? Imaginando cosas, pero a veces mi imaginación juega en contra, ¿no? Empiezo a pensar algo negativo, ¿no? ¿Cómo puedo o qué me recomendarían para regresar al lado positivo o agradable de la imaginación sin llegar a un punto en que esa imaginación me haga no notar la realidad, ¿no? Por estar viviendo como en algo que me resulta agradable? Claro. Es fácil quedarse en esta parte de tu cabeza agradable, ¿no? Cómo no perderse, cómo cambiar de negativo a positivo y luego cómo no perderse en ese positivo. Sí. Yeah, okay. So sometimes imagination backfires, like it can lead you to a negative state, like imagining all sort of disasters. So in the first place, how can we take our imagination to take us to a good place, but then avoiding, or where's the limit, or how to avoid imagination from taking us to a good place towards a fantasy, towards something that is just for my own pleasure, but it's not useful anymore because it's just, fantasy in a way. Sí, es difícil. Todo práctica necesita mucho. I think one thing that is helpful is that we include more awareness of more of the imagination. Entonces creo que algo que es útil es que incluyamos más conciencia de más imaginación. And one thing that we're doing when we are aware of the breath is trying to let in more of the peripheral imagined experience. Y algo que estamos haciendo, al estar atentos a nuestra respiración, es incluir más de la imaginación periférica de nuestra experiencia. Similar to like knowing where my hand is. Similar a saber dónde está mi mano. What happens with fantasy, lo que pasa con la fantasía, in my experience, en mi experiencia, is the mind closing down and blocking out other imagination at the expense of, Sí, es mi mente tratando como de
encapsularse o enfocándose únicamente en una cosa particular y dejando fuera todas las demás imaginaciones. We can rely on reality. Entonces podemos confiar en la realidad. Yeah, that's my experience. And fantasy is always sort of closing down on a very partial experience. Y entonces la fantasía lo que hace es simplemente como encapsularnos en una experiencia muy particular. I think that's the most general thing I could say. Entonces es la cosa como más general que puedo decir. Yeah. So in a way, just be aware of where your mind is driving you. Es como simplemente estar atentos a dónde te está llevando la mente when it's becoming a fantasy, and then just open your awareness again. Es cuando estás llegando a una fantasía, como volver, como abrirte un poco, que no te encapsule. Yes, and let's just say that's the first thing we need to do. Entonces digamos que eso es lo primero que tenemos que hacer. And we can come to recognize a kind of openness that isn't shutting out bits of experience or closing down on one idea. Entonces reconocer que hay cierta apertura de nuestra experiencia que no está como rechazando otras partes de la And when we experiencia. recognize that, Y cuando reconocemos eso, then we can make decisions from that place. entonces podemos tomar una decisión desde ese lugar. But we do have to know that for ourselves. Pero pues eso lo tenemos que reconocer por nosotros mismos. And it's not an absolute thing, it's relative, meaning we can be more or less open. Y no es algo absoluto, es algo relativo. Entonces quiere decir que podemos estar más o menos abiertos. And the practice becomes deciding from a place of more open awareness through time. Y la práctica entonces se convierte en estar decidiendo desde una mayor apertura. Yeah. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Sentido, gracias. Tenemos una pregunta, Lili. Sí. ¿Cómo identificar cuando la mente es ruidosa o cuando es la imaginación? Ok. Esto tiene que ver con la pregunta que hizo Claudia, ¿no? How to identify when the mind is just noisy and when it's imagination. To be clear, we're always imagining. Sí, para ser claros, siempre estamos imaginando. And we're always trying to make decisions from a place of imagination. That's just how life is. Y estamos tomando decisiones desde el lugar de la imaginación. Así es como es la vida. And it's really up to us to know whether or not our imagination is one that is coming from a place of love, kindness, and awareness. Y simplemente depende de nosotros saber si nuestra imaginación está viniendo desde un lugar de amor, cariño, amabilidad, atención, conciencia. Or being closed or in a fantasy, and nobody can figure that out for you. O si está siendo cerrada o a partir de fantasía y nadie lo puede como percatarse de eso por ti. And it's a process that we have to work with, and that's what we do together. Y es un proceso en el que tenemos que trabajar. Y We lo podemos hacer do juntos. reflect it in each other, you know. I do think that over time, being together and in community and talking about what kindness is, what clarity is, what reality we want to be a part of, it affects us. Y esto lo reflejamos entre nosotros y es lo bueno de estar en una comunidad, que con la práctica vamos como sabiendo qué es claridad, qué no es, qué es fantasía, qué es la realidad y cómo nos relacionamos con ella. Yeah, but in the end, each one of us has to know for ourselves whether we want to go with what we're imagining right now or not. Pero cada uno de nosotros va a tener que decidir a dónde queremos ir con lo que estamos imaginando o no. I have a question. Yes. ¿Qué recomendación nos podrías dar para cuando estamos meditando? ¿Cómo podemos utilizar nuestra imaginación y la respiración para estar como en un estado mental más calmado, más agradable? So, yeah, in our meditation, like very concrete, what would you recommend us to do when we are trying to meditate? How to come to a more glad
gladdening the mind, like more peaceful state of mind, using imagination and breathing. I think everything we imagine comes from a place of sensitivity and desire for well-being. Entonces creo que todo lo que imaginamos viene de un lugar o de unas de sensibilidad y de un deseo de bienestar. Some of it is confused. Y algunas de esas cosas son confusas. And what we need to do is go back to feeling and being aware of how vulnerable we really are. Y creo que lo que podemos hacer es regresar como a la sensación y al sentimiento y ver qué tan vulnerables podemos estar siendo. And I don't know how to do this, but we find a way to really appreciate that. Y pues sí, lo que tratamos de hacer es tratar de apreciar eso. Because that's not imagined. Porque eso no es imaginado. And if we're there, the imagination will, if we're able to touch that, and that is really that all of our beautiful hearts wanting to be well, and none of you really want other people to suffer. Y sí, si tocamos eso, es un paréntesis, todos nosotros queremos realmente estar bien y creo que ninguno de nosotros queremos que otros sufran. And the truth of that is something that is real and not imagined. Y la verdad de eso es que es algo real y no es imaginado. And when you discover it, your imagination will serve it. Y cuando descubres eso, tu imaginación te va a servir. Okay. So basically what you're saying is connecting with the natural desire of well-being that exists in all of us. That all your sensations are telling you all the time. Entonces lo que le pregunto es si básicamente es regresar como a este sentido natural de bienestar que todos tenemos. If it's painful, if it's pleasant, if it's neutral, everything is telling us all the time that we want happiness. Y sí, dice, todas nuestras sensaciones que sentimos todo el tiempo nos están informando de que queremos ser felices, ya sea que sea algo doloroso o algo agradable o algo neutro, nos está informando de nuestro deseo de felicidad. We're just not listening to it all. We just listen to part of it. Solo no lo estamos escuchando como un todo, solo estamos como escuchando partecitas. I'm not sure if that helps. No estoy seguro si eso ayuda. But that's interesting, like to keep reflecting on that. Yeah. Sí, es interesante, ¿no? Podría hacerte más preguntas, pero quiero ver si hay alguien más. Alan? Todo el tiempo estamos imaginando. So all the time we are imagining. En la meditación nos estamos ocupando de una imaginación más sensible. And in meditation, are we using a more sensitive imagination? Or refined imagination? Pero cuando volvemos al mundo y queremos ocupar esta imaginación para hacer algo creativo, algo de arte. But when we come back to the world and we want to use that imagination in a more creative ways, for instance, art, la mente se bloquea. Mind blocks. Well. ¿Alguna sugerencia para romper ese bloqueo? Any suggestion to break that blockage? I'm not sure. I've just been recently learning how to play a little 4-string guitar called a ukulele. Sí, sí, no estoy seguro, pero bueno, recientemente estoy aprendiendo a tocar el ukulele. Una guitarrita de 4 cuerdas. And sometimes I'm tired and I can't really tell my body to do the things it needs to do. Y a veces estoy cansado y como que no le puedo decir a mi cuerpo que haga cosas que necesita hacer.
I don't think it's a problem of my imagination. Y no creo que sea un problema de mi imaginación. So the first thing is just to know that conditions do need to come together. Entonces, lo primero que hay que saber es que las condiciones tienen que juntarse. Because sometimes if I'm well slept and I've had a nice cup of coffee, Porque a veces si dormí bien y tomé una taza de café, I can do it perfectly. lo puedo hacer perfecto. So that doesn't answer your question. Eso no responde a tu pregunta. But I just wanted to point out that like we can't just make what we want to happen here happen all the time. Pero simplemente quiero apuntar a que no podemos forzar que las cosas pasen todo el tiempo. So there's that. Entonces está eso. And it is my experience and belief that this is true for everyone. Y esta es mi experiencia y mi creencia de que esto es cierto para todos. That if we have an open heart and clarity and other conditions come together, Que si tenemos como un corazón abierto y claridad y otras condiciones que se tienen que juntar, we can create art from a place of sensitivity to deep feeling that connects us with other beings. podemos crear arte desde un lugar de profunda sensibilidad y de conexión con otros seres. And without that, usually it's not great art. Y sin eso, usualmente, no es buen arte. I did want to hear about your imaginations. I Lo- enjoy the questions. Quería escuchar de sus imaginaciones. Me gustaron las preguntas. How they help, how they make life difficult. Cómo ayudan su imaginación o cómo les hace su vida difícil. If we actually see them and name them, sometimes we can wake up a bit more. Si las vemos y las nombramos, a veces nos pueden ayudar como a despertar a ellas un poquito más. Yeah. Could you name an example? I'm not sure I can name an example, but recently one of my co-teachers on a retreat Entonces, vamos a ver si, no sé si pueda decirlo como un ejemplo, pero bueno, recientemente uno de mis amigos maestros en un retiro gave a really good teaching about recognizing the narrative in one's mind. dio una muy buena charla sobre cómo reconocer nuestras narrativas en la mente. Like, there are different kinds of, I don't remember all of it, but there are different kinds of narrators in stories. No recuerdo todo, pero hay como muchos tipos de narradores y de historias. Sometimes the narrator is actually a character in the story. A veces el narrador es un personaje en la historia. And sometimes it's like a narrator from some other like sky realm or something. Y a veces es como un narrador que está así como en un reino del cielo o algo así. And so one of the things he was teaching is to recognize what your narrator knows or doesn't know. Y lo que nos estaba enseñando es notar, reconocer qué es lo que tu narrador sabe y qué es lo que no sabe. What's the perspective of your narrator? ¿Cuál es la perspectiva de tu narrador? Are they aggregated or kind? Or aggravated or kind? ¿Es tu narrador, está agraviado o es amable? And so some of my narrators personally, Y algunos de mis narradores personalmente, sometimes can be kind, but actually undermine my discipline and helpful, the helpful things I want to do in life, and just kind of make me complacent. entonces a veces mi narrador puede ser amable, pero puede como diluir mi disciplina y puede hacerme como flojo, pues, como sí. And I have other narrators who are kind, but also clear about what would be best for me to do, relatively speaking. Y tengo otros narradores que pueden ser amables, pero también muy claros en ver qué es lo mejor que puede ser para mí, ¿no? Relativamente hablando. Yeah,
And so sometimes the imagination can actually take on these either helpful or unhelpful aspects. Y entonces a veces la imaginación puede tomar como estos aspectos, ¿no? A veces útiles, a veces no tanto. And what can be helpful in one moment may not be helpful in another. Y lo que puede ser útil en un momento puede no ser útil en otro momento. Is that a good example? Sí, creo que sí. Yeah, yeah. So you're talking about imagination like these characters in our mind that are narrating and are talking to ourselves or are interpreting reality with our reality, and we need to see if they are being useful or not. Yeah. Aggravate that thing or kind. Yes. Okay. Knowing that sometimes we do need a kick in the pants. Sí, ¿no? Entonces le pregunto, sí, esto es lo que dices, es como notar que la imaginación a veces puede tomar la forma de estos narradores y hay veces ver si está agraviado, si no, etcétera. Y él dice, sí, pues a veces no nos viene mal como una patada en las pompis. But maybe not right now. Pero tal vez no ahorita. And I would also like to suggest. También me gustaría sugerir. Because in some of the suttas, the Buddha talks about monks who are enlightened as looking upon each other with kindly eyes. Porque el Buda habla en algunos suttas, los suttas para quienes son nuevos son los discursos del Buda que puedes leer, y habla sobre los monjes viéndose entre ellos con una mirada amable. So it's easiest to talk about like literal voices saying things. It's easier to talk about that. Okay, sí, entonces a veces es más fácil hablar como de esas voces como lindas ahí. But there's also a way in which we look upon things. Pero también tiene que ver con una forma en la que vemos las cosas. Yeah. Our imagination is also how we hold ourselves. Entonces nuestra imaginación también tiene que ver con cómo nos agarramos a nosotros mismos. So it's more than just the voices, it's our whole sort of imagined disposition about where are we and how are we in the world. Entonces sí, no solo son como las voces o las narrativas, sino también un sentido de dónde estamos en el mundo. So we can recognize in other people the stance or maybe what's happening in their heart by the way their face is and by the way their ears wiggle or by the way they're holding their body. Entonces podemos reconocer, por ejemplo, cómo los demás están, porque nosotros lo hemos sentido, a partir de sus rostros, de cómo se mueven sus orejas, de cómo está su cuerpo. You can learn something about a state of that person's imagination. Puedes aprender sobre el estado de la imaginación de esa persona. And so also you can with yourself. Y también lo puedes hacer contigo mismo. Yeah. And I'm just saying that meditation can help us do that, and it's a lifelong task. Y lo que digo es que la meditación nos puede ayudar a eso y que es una tarea de toda la vida. Yeah. May I suggest something? Yes. ¿Puedo sugerir algo? What if we end with just Meditation. meditation? Oh, that sounds on wonderful. This, ¿sí? Entonces podemos terminar con una pequeña meditación, ya teniendo como todo esto en lo que hemos reflexionado. Yeah, we have 5 more minutes, or a little more than 5 more Sí. minutes. Entonces tenemos un poquito más de 5 minutos, unos 8 minutos. Good. Sí. So take a comfortable position. Entonces tomen una postura cómoda. I want everybody to take your hands, just kind of give them a wiggle, just like squeeze and release. And wherever you're going to keep doing this, but wherever you're going to set your hands down, I want you to set them down in a gentle and kind way. Wherever, however. Y donde sea que vayan a poner a descansar sus manos, quiero que lo hagan de una forma amable y gentil. I'll suggest that we start where we left off. Voy a sugerir que empecemos por donde
dejamos. Open your eyes. Abre tus ojos. Allow the room in. Permite que el cuarto entre. Feel your breath. Siente tu respiración. And just release your effort. Simplemente suelta el esfuerzo. And remember, everybody in this room wants well-being and happiness. Y recuerda que todos en este salón quieren ser felices y estar bien. And we belong together. Y que pertenecemos juntos. Maybe we can have a sense of breathing with and for each other. Tal vez podemos tener una sensación de la respiración para nosotros y con todos nosotros. Maybe we can just take a moment to be grateful for all the kindnesses that we've ever known. Tal vez podemos tomarnos un momento para estar agradecido por todos los actos amables de los que hemos sido testigos, as well as the ones to come. así como aquellos que están por venir.
Muchas gracias, Prasadacitta. Thank you, Richard Mari. Thank you for inviting me. No, muchas gracias. Muchas gracias, Enjoyed it amigo. very much. Yeah. Pues, los esperamos el siguiente martes, amigos. De aquí reanudamos nuestras sesiones de los martes hasta que en algún momento ya no. Pero mientras tanto, nos vemos el próximo martes si quieren venir. Y esta semana, también si les interesa, vamos a comenzar 3 cursos. Los jueves, este jueves, a esta misma hora, de 7 a 9, vamos a tener el curso La Rueda de la Vida. ¿Sí? Es un curso de 6 semanas sobre el símbolo que tienen por ahí atrás. Ahí está la Rueda de la Vida. Entonces vamos a ver ese símbolo en un curso de 6 jueves, de 7 a 9. El sábado vamos a tener un curso sobre las 4 nobles verdades. Se llama Budismo, su enseñanza y su práctica. Un curso súper introductorio sobre las bases del budismo y la enseñanza primaria o primera del budismo. Y el domingo, ese es de 10 a 12. Y el domingo también de 10 a 12 tenemos el curso de el mandala de los 5 Budas. ¿Sale? Un curso también de simbolismo budista sobre los 5 Budas arquetípicos. Va a ser un curso también de mantras, de meditación con mantras, si te interesa. También por 6 domingos, ¿sale? De 10 a 12 del día. Entonces tenemos esas actividades. Quienes están en nuestro grupo de estudio, ¿hay aquí personas en nuestro grupo de estudio? Sí, ¿verdad? Algunas. Ok. El domingo nos vemos, ¿sale? A las 12:30 tenemos nuestro grupo de estudio. Y ya les avisaremos qué viene la próxima semana, el próximo martes, pero vamos a regresar a nuestro formato en donde vamos a tener un martes sesión de meditación y charla sobre budismo, el siguiente martes noche de cine y discusión, cine budista y discusión, el siguiente martes noche de meditación y ritual, puya, y el siguiente martes noche de pura meditación, ¿sale? Entonces ya les avisaremos cuál de estos va a tocar el próximo martes. ¿Okay? Pues que pasen una linda noche, que estén muy bien y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos en casita que nos aguantaron aquí nuestros problemas de audio al inicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Prasadacitta. Gracias, Steve. Nos vemos.